Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 5, que es la hermenéutica o la interpretación bíblica. En esta lección vamos a continuar de estudiar los géneros bíblicos y en específico los escritos poéticos y sapienciales o de sabiduría. Entonces, antes de comenzar, déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos. Te pido, mi Señor, la iluminación del Espíritu Santo para poder entender tu palabra y la sabiduría espiritual para poder aplicar correctamente tu palabra a nuestras vidas, para que podamos vivir, proclamar, predicar tu palabra de manera más y más y más fiel, cada vez más fiel. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. En la última lección observamos lo importante que es entender el género al cual pertenece un pasaje de la Escritura para que podamos interpretar correctamente dicha Escritura. Y comenzamos nuestro estudio de los géneros bíblicos con la historia narrativa o la narrativa histórica. Sabemos que en los primeros 17 libros de la Biblia encontramos la narrativa histórica y hablamos de algunas reglas interpretativas para poder interpretar este género de manera fiel. En esta lección nos vamos a enfocar y centrar en la literatura poética y sapiencial o la literatura de poesía y de sabiduría. Estos pasajes son algunos de los más familiares, como los salmos o los proverbios. Pero sin embargo, pueden ser sorprendentemente difíciles de interpretar y aplicar si no entendemos cómo funciona la poesía. Entonces, como forma de discusión, si ustedes quieren hacer esto como clase, pueden responder a esta pregunta con los otros estudiantes. ¿Cuáles son algunos de tus pasajes poéticos favoritos de la escritura y por qué significan tanto para ti? Quizás Dios ha usado parte de la literatura poética de la palabra de Dios, como los salmos, o quizás la literatura sapiencial, como los proverbios, de manera significativa en tu vida, y pueden tomar tiempo para compartir sus respuestas. Pero en la literatura poética, encontramos que esta literatura compone una parte considerable de la escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, necesitamos entender las reglas para interpretar poesía y especialmente la poesía hebrea. Y como ustedes ya saben, una enorme concentración de poesía se encuentra en los salmos, pero realmente encontramos la poesía en toda la Biblia, en diferentes partes. Así que, bueno, nos vamos a enfocar nuestra atención en los salmos, vamos a dar un vistazo breve, pero los principios interpretativos que vamos a examinar se van a aplicar de igual forma a otros textos poéticos. Así que ustedes van a aprender principios de interpretación que pueden o que pueden aplicar a otra poesía que encontramos en otras partes de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Que si quisiéramos dar una definición de qué son los salmos, pudiéramos decir esto: los salmos son una colección de cánticos hebreos y oraciones que originalmente se recopilaron para ayudar al pueblo de Dios a dar adoración y alabanza a su Dios. Bueno, hoy día tenemos libros de himnos que usamos para dirigir nuestra adoración y alabanza a nuestro Dios, y de la misma manera, eso fue la función de los salmos para el pueblo de Israel. Y obviamente debemos continuar de cantar los salmos a nuestro Dios. Hay 150 salmos diferentes que se dividen en distintos subgéneros. Entonces, los salmos pertenecen al género de la literatura poética, pero dentro de este género podemos encontrar distintos subgéneros y cada uno con su intención y enfoque específicos. Pudiéramos mencionar estas categorías: los salmos mesiánicos
salmos de alabanza o de agradecimiento, salmos de lamento, que es la categoría más grande. Hay 67 en total en esta categoría. Salmos de sabiduría, testimoniales, históricos, de naturaleza, de peregrinación, también llamados salmos de las subidas. Estos salmos, el pueblo de Israel cantaba mientras se subía, por ejemplo, a Jerusalén para las fiestas. Así que cuando ellos se subieron, ellos cantaron estos salmos de peregrinación. Y tenemos salmos imprecatorios que representan salmos de juicio. Entonces, simplemente para dar dos ejemplos de diferentes salmos, podemos mencionar el Salmo 29, que dice lo siguiente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, voz de Jehová que descaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, y podemos hacernos esta pregunta: ¿qué tipo de salmo dirías que es este y por qué? Y la respuesta es, a pesar del hecho que quizás este salmo puede exhibir características de otros tipos, este salmo pertenece al subgénero del salmo de naturaleza. ¿Por qué? Porque el salmista alaba a Dios como creador y soberano. Entonces, Salmo 29 pertenece al salmo de naturaleza. Otro ejemplo, Salmo 110, un salmo de David. Cuando él dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. De nuevo podemos hacernos esta pregunta: ¿qué tipo de salmo diríamos que es este y por qué? Y a pesar, de nuevo, este salmo también muestra características de otros tipos, principalmente pertenece al salmo mesiánico, el subgénero de los salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque sabemos que David es el escritor y él dice que Jehová dijo al Señor de David. Así que obviamente él no está hablando de sí mismo, él está hablando de su Señor. Y tenemos dos personas distintas aquí. Jehová está hablando al Señor de David. Bueno, ¿quién es el Señor de David? Jesús nos dice que este salmo habla de él, habla de el mismo Jesús, porque los fariseos le estaban hablando con Jesús y bueno, él les dijo esto en Mateo 22:45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Obviamente Jesús sabe que este salmo se refiere a él, porque él es Señor de David, pero también es descendiente de David como su hijo. Y por eso los fariseos, no se atrevieron de hacerle más preguntas. Bueno, sabemos que este salmo es mesiánico porque habla del Señor Jesús como el Señor de David, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, Jehová mismo encarnado. Entonces, bueno, podemos ver los diferentes salmos como los subgéneros bajo el género
de la literatura poética. Bueno, una de las herramientas de la poesía hebrea que podemos identificar y que nos ayuda a interpretar de manera fiel la poesía hebrea es el paralelismo. Paralelismo. Probablemente la herramienta más importante para entender la poesía hebrea es el uso del paralelismo por el género. Hay tres tipos que yo quiero identificar de paralelismo que son más comunes. Y vamos a ver el Salmo 18, donde podemos observar los tres tipos de paralelismo en un solo salmo. Entonces, Salmo 18 contiene los tres tipos de paralelismo que podemos observar. Primero tenemos el paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo. Déjame darles un ejemplo de Salmo 18, los versículos 3 y 4. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y pongan atención aquí. El versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Bueno, al interpretar el paralelismo sinónimo, trata de pensar el significado de un verso, de un versículo, como una sola declaración. Es decir, no debemos interpretar la segunda o tercera, en ciertos casos, línea como expresando un nuevo pensamiento o significado. Las dos o tres líneas del paralelismo sinónimo actúan juntas para expresar un pensamiento único de forma más completa. En este caso, en Salmo 18, específicamente en el versículo 4, estarías equivocado en tu fase de observación de estudio inductivo al observar todas las diferencias entre me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Por qué? Porque el salmista nos da los pensamientos sinónimos. Entonces, uno está diciendo la misma cosa que la otra. De la misma manera, necesitamos ver muerte y destrucción por torrentes de perversidad como nada más que sinónimos. El autor solo está utilizando un paralelismo. Entonces, un ejemplo de paralelismo sinónimo aquí en el versículo 4, tenemos dos frases que son sinónimas, están explicando más o menos la misma situación con palabras diferentes y esa es la manera en que debemos interpretarlas. Segundo, tenemos paralelismo antitético. Antitético, el opuesto del paralelismo sinónimo. Mira esto. Esto es cuando la segunda línea expresa lo opuesto a la primera línea. El mismo Salmo, capítulo 18, Salmo 18, dice, limpio te mostrarás para con el limpio, severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el salmista, específicamente en el versículo 27, diciendo al contrario o el opuesto de lo que él ha dicho en la primera parte del versículo. Tú salvarás al pueblo afligido, pero ¿qué va a hacer Dios con los que tienen ojos altivos? Él los va a humillar. Así que tenemos un ejemplo del paralelismo antitético. Y el tercer tipo de paralelismo es el paralelismo sintético. Eso ocurre cuando una línea poética se basa en otra línea poética, pero estas no están relacionadas como paralelismo sinónimo o antitético. Por ejemplo, ya hemos citado el versículo 3, pero dice Salmo 18, 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y luego en el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó de él. Aquí no tenemos el paralelismo sinónimo ni el paralelismo antitético, pero tenemos el versículo 7 que está basado en el versículo 3. ¿Por qué? Porque aquí David está explicando, el salmista está explicando la respuesta de Dios a su clamor, a su petición de salvación. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, ¿cómo es que Dios respondió a esa oración? La tierra fue conmovida y tembló. Así que ustedes pueden ver que aquí tenemos un
paralelismo, tenemos una parte del Salmo que se basa en otra parte, pero no de manera sinónimo o sinónima o antitética. Los puntos de esta lección solo pretenden ser una introducción. Vamos a hablar más del paralelismo y de las herramientas de la poesía hebrea en otra lección. Pero yo quería dar una introducción y mostrar que el paralelismo es un estilo importante que entender como parte del género poético. Necesitamos entender esta herramienta de la poesía hebrea para poder interpretar los salmos específicamente. Pero detengamos por un momento y pensemos qué maravilloso es que cuando Dios escogió un estilo de poesía para la Biblia, eligió poesía que se enfocó en el paralelismo. Mira lo que él ha dicho Derek Kidner en su comentario sobre los salmos. Él dice, la poesía de los salmos posee una amplia sencillez de ritmo y imágenes que sobrevive un trasplante en casi cualquier suelo. Sobre todo el hecho de que sus paralelismos son los de sentido en voz de sonido le permite reproducir sus efectos principales con muy poca pérdida de fuerza o belleza. Se encuentra bien adaptada por la providencia de Dios para invitar a toda la tierra a cantar la gloria de su nombre. Entonces podemos darle gracias a Dios por la manera en que Él nos ha dado la literatura poética en los salmos, porque todavía hasta hoy nos llaman la atención en su contenido y en su forma. Entonces, 6 reglas interpretativas para estudiar los salmos y espero que estas reglas sean de gran ayuda para ayudarnos de interpretar los salmos. Primero, un salmo y a menudo los proverbios pueden ser leídos como textos autónomos, como textos autónomos. Bueno, a diferencia de la mayoría de los otros libros en la Biblia, no es imperativo que una persona lea los salmos circuncidantes como contexto antes de estudiar un salmo determinado. Cuando estamos estudiando otro libro, por ejemplo, un capítulo en el libro de Juan, para interpretar correctamente un pasaje en particular, debemos estudiar el pasaje anterior y el pasaje que va después. Pero en los salmos no es así, porque un salmo es un texto autónomo que quizás no tiene nada que ver con el siguiente salmo. Por ejemplo, el Salmo 25 quizás no tiene nada que ver con el Salmo 26, por ejemplo. Así que debemos entender que los salmos fueron escritos por diferentes autores y fueron recopilados durante largos periodos de tiempo. Por tanto, los salmos se entienden mejor como una antología o una colección que como un solo discurso. Antología, como hemos dicho en otras lecciones, una colección de diferentes pedazos de literatura. Habiendo dicho eso, hay algunos temas unificados que vemos a través de los salmos e incluso en textos poéticos fuera de los salmos. Y algunas veces estos temas se construyen de un salmo a otro, pero sin embargo cada salmo puede subsistir muy bien por sí solo como un pensamiento completo. Así que, como hemos dicho, los salmos se entienden mejor como una antología, como diferentes piezas de literatura que han sido recopilados durante largos periodos de tiempo. Así que muchas veces debemos simplemente leer como textos autónomos los diferentes salmos. Eso es primero. Segundo, debemos entender que los salmos son poemas musicales hebreos y deberían ser interpretados a la luz de esta realidad. Son poemas musicales hebreos. Así que no vamos a leer los salmos de la misma manera en que leemos, por ejemplo, las epístolas como Romanos. La mayoría de los salmos fueron creadas para ser cantados, no leídos. Así que gran parte del lenguaje es figurativo, hiperbólico, colorido y emocional, no literal. Por ejemplo, tenemos el salmista que dice que hay árboles aplaudiendo con sus manos. Bueno, sabemos que los árboles no tienen manos, eso es una manera figurativa de hablar, es una manera metafórica de hablar.
Esto es metafórico, no literal. Cuando David dice, toda la noche es inundo de llanto mi lecho con mis lágrimas, sabemos que él está hablando un poco de manera hiperbólica. Eso es expresando su duelo de una forma colorida y no literal. Los salmos hablan primero al corazón, o más bien expresan las emociones y luego a la cabeza. Los salmos no están destinados a actuar como tratados doctrinales. Por eso yo dije que no leemos los salmos de la misma manera en que leemos la carta a los romanos. Tenemos que entender que hay mucho lenguaje figurativo, hiperbólico, colorido y emocional. Tercero, enfócate en el salmo como un todo. No debemos estudiar los versículos individualmente, aparte de su contexto más amplio dentro del salmo. Así que, a pesar del hecho que, como hemos visto en la primera regla, debemos leer los salmos como textos autónomos, tenemos que entender cada salmo dentro del contexto del mismo salmo. Es decir, yo no debo sacar un solo versículo de un salmo sin entender qué parte o qué papel este versículo juega en el mismo salmo. A menudo estos comienzan con emoción y confusión y terminan confiando en Dios. Así que si solo tomas un verso sin ponerlo en el contexto de todo el salmo, quizás también termines confundido en lugar de confiar en Dios. Por ejemplo, Salmos 74:1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Porque se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado. Bueno, si tú tomaras solo ese versículo fuera de contexto, sin entender ese versículo dentro del contexto del resto del salmo, probablemente terminarás confundido. ¿Realmente rechaza Dios a su pueblo para siempre? No. Así que tenemos que leer el resto del salmo y entender esta parte del salmo en su contexto del resto del salmo. Cuarto, al estudiar los salmos imprecatorios o de juicio, debemos comprender que las declaraciones sobre odiar a los enemigos de Dios no violentan otros mandamientos bíblicos de amar a nuestros enemigos. Así que tenemos que entender eso. Otra cosa que tenemos que entender cuando estamos estudiando los salmos imprecatorios o de juicio es que, bueno, no somos el pueblo de Israel étnico. Es decir, Dios obró a través del pueblo étnico de Israel de manera especial. Pero sabemos que, dado que Cristo ha venido, ahora el pueblo de Dios se compone de personas de cada tribu, pueblo, lengua y nación, y no avanzamos el reino de Dios a través de conquistar enemigos, como en el libro de Josué. Ahora avanzamos el reino de Dios a través de predicar y sufrir por el evangelio. Así que Dios mostró su santidad a través de Israel durante el Antiguo Testamento en formas que ya no son necesarias o apropiadas ahora que Cristo ha venido. Así que tenemos que entender la diferencia que la iglesia tiene con el pueblo étnico de Israel y la manera en que Dios obró a través de ellos. La otra cosa es que la aplicación quizás muchas veces de los salmos imprecatorios es que podemos tener el mismo deseo de que Dios muestre su justicia. Como los salmistas cuando ellos estaban orando, estaban orando de manera imprecatoria, podemos tener el mismo deseo de que Dios muestre su justicia en el mundo, pero eso no violenta de nuevo el mandamiento bíblico que tenemos para amar a nuestros enemigos. Así que eso quizás es la manera de entender los salmos imprecatorios y cómo aplican a nuestras vidas. En el quinto lugar, recuerda que en poesía una expresión puede ser abreviada y por tanto menos clara que lo que esperaríamos en una declaración en prosa. Esa es otra razón por la que tenemos que interpretar los salmos como canciones o como poesía en lugar de como una epístola o un tratado doctrinal. Cualquier conclusión doctrinal que hagas al estudiar poesía debe a su vez estar enseñada más claramente en otras partes de la escritura en un género no poético.
Porque de no ser así, quizá estés sacando una conclusión falsa. Así que si queremos sacar conclusiones doctrinales de la literatura poética, debemos comparar nuestras conclusiones con, la enseñanza doctrinal de partes más claras en la escritura en diferentes géneros para ver si nuestras conclusiones son ciertas. Parte de esto se debe a que el vocabulario utilizado en la poesía es algunas veces más oscuro que el utilizado en prosa, porque la poesía es más ingeniosa. Así que aquí el consejo es, claro, podemos sacar conclusiones doctrinales de los salmos dentro de su contexto, estudiando todo el salmo para entender cada versículo. Podemos sacar conclusiones doctrinales, pero debemos comparar nuestras conclusiones con lo que tenemos en otras partes de la escritura, otras partes que enseñan la doctrina sobre Dios, sobre nosotros, sobre la salvación, etcétera, para ver si nuestras conclusiones sacadas de la literatura poética son ciertas. Qué bueno. Ok, habiendo hablado de estas reglas interpretativas para los salmos, habiendo hablado de los diferentes salmos, los subgéneros, ahora yo quiero avanzar a la literatura sapiencial, que es la literatura de la sabiduría. Bueno, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Una manera de entender lo que es la sabiduría es que no solo es saber lo que es la verdad. El conocimiento es saber lo que es la verdad, es conocer la verdad. Pero la sabiduría es aplicar dicha verdad a nuestras vidas. Entonces, la sabiduría tiene que ver con la aplicación de la verdad a mi vida de una manera correcta. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica, y eso es lo que aprendemos del libro de Santiago. La literatura sapiencial, entonces, son textos que ayudan al pueblo de Dios, mira esto, a aplicar la verdad a sus vidas. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, en los Proverbios o en Eclesiastés o en el libro de Job o en Cantar de los Cantares? Tenemos textos que nos ayudan como el pueblo de Dios a aplicar la verdad a nuestras vidas bajo la guía del Espíritu Santo. Como ya he dicho, bueno, podemos encontrar este género en otras partes de la Biblia, pero hay 4 libros que principalmente componen la literatura sapiencial: Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, yo quisiera hablar por unos momentos sobre algunas reglas interpretativas que usamos para la literatura poética y sapiencial. Y vamos a considerar algunas de las directrices específicas de interpretación que debemos tener en cuenta mientras leemos cada uno de estos 4 libros. Entonces, espero que de nuevo, como hicimos con la literatura poética, espero que podamos aprender algunos principios que podemos aplicar a otros libros en la palabra de Dios, como Santiago, por ejemplo. Si podemos aprender y entender algunos principios de cómo interpretar la literatura sapiencial, eso nos va a ayudar cuando encontramos este tipo de literatura en otras partes de la escritura. Primero con Job. En el libro de Job, los capítulos 1 y 2 y 38 a 42 están en forma narrativa. Entonces, si leen, por ejemplo, el libro de Job entero, se van a dar cuenta de que los capítulos 1 y 2, 38 y 42 existen en forma narrativa, pero eso es diferente. Esos capítulos son diferentes de lo que encontramos en los capítulos 3 a 37, porque en esos capítulos tenemos forma de poesía. Y es especialmente importante percatar que los capítulos 3 a 37 registran un diálogo rotundo entre Job y 4 de sus amigos. Y si ustedes han leído el libro, ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Y lo que los amigos dicen es a menudo teológicamente incorrecto. Si ustedes leen los ciclos de diálogo entre Job y sus amigos, lo que los amigos dicen a menudo es incorrecto teológicamente hablando, pero tiene sentido a la mente humana, lógico a la mente humana, pero teológicamente incorrecto. Y tenemos un ejemplo de esto aquí
en Job 8, 5 a 6 con su amigo Bildad. Él dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Qué está diciendo Bildad? Bueno, tú estás sufriendo por tu pecado. Bueno, eso tiene sentido a la mente humana. Sin embargo, sabemos que Job no está sufriendo por su pecado, sino por ser considerado por Dios justo. Eso es lo que encontramos en los primeros capítulos de Job. Bueno, su prueba no vino porque estaba en pecado, sino porque era justo delante de Dios y por eso fue atacado por Satanás, porque Satanás quería usarlo como una especie de um, una manera de atacarle a Dios a través de Job. Así que él estaba usando a Job simplemente para atacarle a Dios. Pero Job fue considerado justo. Así que por eso Satanás le atacó para atacar la justicia de Dios o para atacar su santidad, para atacar la reputación de Dios por atacarle a alguno de sus justos. Entonces, las declaraciones de los tres primeros amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, son condenadas específicamente por Dios en el capítulo 42 y el versículo 7. Entonces sabemos que mucho de lo que ellos dijeron no era correcto teológicamente hablando. Las declaraciones del cuarto amigo no son condenadas ni apoyadas. Y también Dios dice que lo que Job dice es correcto en el capítulo 42, versículo 7. Así que necesitamos tener todo esto en mente cuando interpretamos y aplicamos las verdades y principios de estas secciones con los amigos de Job. Podemos mayormente hablando confiar en lo que Job dice. Sabemos que Dios tiene que corregirle a Job también en los capítulos 38 y adelante, pero mayormente podemos confiar en lo que Job dice. Probablemente podemos confiar en lo que Eliú dice en los capítulos 32 a 37, porque no tenemos una condenación específica de Dios de lo que él dijo, pero no deberíamos construir ninguna doctrina de lo que él dice que no esté dicho en otras partes de las escrituras, como los salmos. No debemos sacar conclusiones doctrinales de lo que Eliú dice si no podemos comparar las mismas conclusiones con otras enseñanzas doctrinales en otras partes de las escrituras. Si las escrituras en otras partes enseñan claramente una doctrina que encontramos en lo que Eliú dijo, bueno, está bien. Pero si no, debemos poner en duda nuestra conclusión. Y cuarto, podemos aplicar las declaraciones de los otros tres amigos como suposiciones comunes de este mundo que Dios dice que están equivocadas. Por eso, bueno, si estás sufriendo, eso significa 100% que has pecado, pero no es cierto. No es cierto. Bueno, tenemos aquí Job, él está sufriendo no por haber pecado, sino por ser justo. Así que no es cierto sus conclusiones o las suposiciones comunes de sus amigos. El propósito general de Job es mostrar que Dios es soberano sobre todo lo que pasa, incluyendo el sufrimiento de su pueblo o gente fiel como Job. Este es el enfoque de Dios en los capítulos 38 y 39. Cuando le pregunta a Job lo siguiente, Dios orienta a Job correctamente. Él dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Bueno, sabemos que no tenemos una respuesta específica de la razón por la que Job sufrió, pero sabemos que Dios se muestra como el soberano, el que tiene toda la sabiduría. Y por eso debemos confiarle incluso en medio del sufrimiento. No necesitamos todas las respuestas de todo lo que Dios está haciendo a través de nuestro sufrimiento, porque podemos confiar en su carácter. Prácticamente Job también sirve como una advertencia a aquellos de nosotros que buscamos aconsejar a otros. No deberíamos hablar como si tuviéramos más conocimiento de él que realmente tenemos, como hicieron los amigos de Job principalmente, pero también Job lo hizo también.
Segundo, proverbios. Proverbios. Los proverbios son una colección de refranes que dan consejo y conocimiento general sobre cómo el pueblo de Dios debería actuar y hablar. En los proverbios tenemos declaraciones cortas de la verdad escritas de modo fácil de recordar, y eso es con propósito. Obviamente esa es la manera en que el Espíritu Santo inspiró a Salomón, por ejemplo, entre otros que escribieron el libro de los Proverbios para darnos declaraciones cortas que podemos recordar. Ellos no están, y esto es muy importante, ellos no están destinados a dar toda la verdad que hay sobre un tema específico y tampoco pretenden ser promesas garantizadas. Esa es la manera en que muchos tratan de interpretar los proverbios, como si fueran promesas garantizadas. Si ellos hacen esto, eso va a ser el resultado en todos los casos. Pero estamos hablando de una declaración en los proverbios que es generalmente cierta, pero no es una promesa garantizada en todos los casos. Por ejemplo, Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Bueno, esta declaración generalmente es cierta, pero el género de proverbios no debería conducirnos a tomar eso como una declaración de lo que siempre es cierto, porque sabemos que Pablo sufrió hambre. Él nos dice esto en Filipenses 4, que él había aprendido el secreto de contentamiento incluso cuando él tuvo hambre. Entonces sabemos que, bueno, son declaraciones generalmente ciertas, pero no son promesas garantizadas. Los proverbios establecieron algunos temas recurrentes y contrastaron algunos temas, aquellos temas que son importantes de considerar. Por ejemplo, la sabiduría y la mujer insensata, el perezoso y la hormiga diligente. Pero debemos recordar cuando estamos estudiando los proverbios de nuevo, que ellos describen lo que generalmente sucede, pero no, ellos no son promesas de lo que siempre sucederá. La palabra generalmente es una buena palabra para insertar en tu mente a medida que lees los proverbios. Es decir, si yo entreno a mis niños, generalmente eso significa que no se van a desviar del camino, pero no es una promesa garantizada. Bueno, Eclesiastés. Eclesiastés es un libro tónico para leer, en parte por lo cínico que es su punto de vista en la mayoría del libro. Pero ¿qué es el propósito del libro? El propósito del libro es mostrarnos que la vida no basada en Dios es vana, sin sentido y se desvanece. Por eso tenemos aquí en Eclesiastés 1, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Bueno, ¿qué está diciendo Salomón? Él está diciendo cómo es la vida bajo el sol fuera de Dios, sin la perspectiva de los lentes de Dios. Bueno, ¿cómo es la vida? Es vanidad de vanidades. Si tú quieres vivir una vida sin Dios, bajo el sol, disfrutando todo lo que este mundo tiene que ofrecerte, tú vas a terminar diciendo esto, vanidades de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Con que se afana, ¿dónde? Debajo el sol. Pero que cuando organizamos nuestras vidas alrededor de Dios, encontramos que de hecho todo es significativo. Así que todo es el opuesto, es el contrario cuando tenemos una perspectiva diferente con la vida centrada en Dios. Es la insensatez de la vida sin Dios lo que colorea la mayoría del libro. Es bastante obvio en este pasaje en Eclesiastés 1 que Salomón está reflexionando sobre lo insignificante es la vida separada de Dios. Pero para interpretar Eclesiastés correctamente, necesitamos tener una vista panorámica del libro. En el capítulo 1, la mayoría del capítulo 2 resumen la insensatez de la vida sin Dios, pero encontramos
la tesis del libro aquí en el capítulo 2, 24 a 26. Mira la diferencia en lo que encontramos aquí en 2, 24 a 26 con lo que ya hemos visto en el capítulo 1. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo lo que al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mira, qué cambio de perspectiva. Vemos en lugar de vanidad y vanidad y vanidad, aquí en la primera parte de este pasaje vemos mejor, alegre, de la mano de Dios, ciencia, gozo. Qué gran diferencia de vanidad o correr tras el viento. Bueno, ¿qué ha cambiado con Salomón? Tenemos los mismos hechos, tenemos la misma vida, pero ahora tenemos una nueva perspectiva, porque ahora esta es la vida con Dios. Entonces, todo es diferente cuando tenemos la perspectiva de una vida basada, centrada en Dios. Mire el versículo 24 de nuevo. Él dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque aquí Salomón recomienda el trabajo. Bueno, la clave está en el resto del versículo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Salomón ha visto muchas cosas en los capítulos 1 y 2, pero hay otra cosa más que ha visto, que comer y beber, es decir, el vivir de la vida y el trabajo, viene de la mano de Dios. Y esto cambia todo. Esto cambia todo. El comienzo del libro examinaba la vida sin Dios. Pero una vez que él recordó al Creador, la vida adquiere un sentido completamente distinto. Y realmente esto es el mensaje del libro. La vida tiene un sentido distinto y significativo cuando nuestras vidas se centran en Dios. La mayor parte del resto del libro, rechaza contra esta tesis el problema del mal. Entonces tenemos tres veces, de manera cínica, cómo es que tal mundo roto puede posiblemente tener sentido. Entonces, contra esta tesis de que la vida tiene sentido en Dios, bueno, tenemos el problema del mal. Tres veces se expresa el problema del mal. ¿Cómo es que la vida puede tener sentido si hay tanto mal? Si hay tanto mal, tú dices que la vida tiene sentido con Dios, pero ¿cómo es posible si el mundo está tan lleno con maldad? Y tres veces responde esa objeción. Todo esto empuja a las verdades del capítulo 12 de que solo Dios le da sentido a la vida y que todo lo que hacemos importa porque todos enfrentaremos a nuestro Creador en el día del juicio. Entonces, Salomón concluye que la cosa que debemos hacer es temer a Dios, es temerle a Dios y obedecer sus mandamientos. Y eso es lo que encontramos en Proverbios 1:7, que dice, ese es el principio del conocimiento, es temerle a Dios. Bueno, de manera que si solo leemos los lamentos de Salomón y nunca vemos sus conclusiones, no podemos observar correctamente, interpretar o aplicar Eclesiastés. Debemos saber que la tesis del libro está en capítulo 2, 24 a 26, y la conclusión basada en esa tesis es capítulo 12, cuando Salomón dice que la conclusión para todos, que da sentido a la vida, dado que solo la vida solo tiene sentido basada en Dios, que es la conclusión que debemos sacar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Temerle a Dios y obedecer sus mandamientos. Bueno, finalmente, vamos a examinar Cantar de los Cantares. Bueno, como hemos visto en otros libros, como los Salmos, tenemos aquí un uso alto del lenguaje figurativo. El propósito de dicho lenguaje es expresar la belleza del amor romántico dentro de los confines del matrimonio, dentro de una relación monógama de esposo y esposa. Debemos darnos cuenta de que aunque Cantar de los Cantares usa el lenguaje figurado, no hay razón literaria
o teológica para concluir que este libro es algún tipo de descripción alegórica de la relación de Dios con Israel o de la relación de Dios con la iglesia, como muchos han interpretado el libro de Cantar de los Cantares. Los puritanos interpretaban el libro de esa manera, que es una alegoría de Cristo con su pueblo. Pero honestamente no tenemos ninguna razón literaria o teológica, ni gramática, ni contextual para concluir eso. Es pura alabanza a los placeres del matrimonio como Dios lo planeó. Y uno puede preguntar, ¿por qué está este libro en la Biblia? Yo creo que hay muchos que se hacen la misma pregunta. ¿Por qué tenemos Cantar de los Cantares en la Biblia? Bueno, yo creo que el comentario de la Biblia de estudio, ESV, nos ayuda a entender esto. Como cualquier otra literatura sapiencial, Cantar de los Cantares supone que el Dios del pacto de Israel es el único Dios verdadero, hacedor de los cielos y de la tierra. El propósito de los pactos redentores es restaurar criaturas caídas y dañadas al auténtico funcionamiento de su humanidad. Por tanto, la obediencia a los mandamientos del Señor es la manera correcta de disfrutar el mundo que Dios hizo y también refleja al resto del mundo cuán agradablemente atractivo es conocer al verdadero Dios. La imagen de los dos amantes en Cantar de los Cantares es el ideal, al igual que el retrato de personajes en Proverbios. El cuadro proporciona un patrón en base al cual Dios desea moldear su pueblo fiel, que es también el patrón hacia el cual ellos se entregarán voluntariamente para ser moldeados. De hecho, una función de la literatura sapiencial es hacer ese patrón atractivo, como Cantar de los Cantares lo hace en su totalidad. Entonces, lo que vemos aquí es el diseño que Dios tiene para su creación, es el diseño del matrimonio que Dios tiene para nosotros. Y es el diseño que Él quiere restaurar en nuestras vidas cuando tenemos una relación con Él. Esta es una manera en que glorificamos a Dios al vivir según su diseño, habiendo entrado en la relación con Él a través de la fe en Jesucristo. Entonces, incluso al hacerlo, aprendemos un alto nivel acerca de Dios. Después de todo, ¿por qué fue creado el matrimonio? ¿Por qué es que Dios diseñó el matrimonio de esta manera? Y hay algunas respuestas a esta pregunta. Bueno, como vemos en Efesios 5, obviamente esto es la respuesta más alta, como refleja el matrimonio a Cristo. Pero esto no es una ilustración de amor que solo encontramos en el Nuevo Testamento. Tenemos los profetas y especialmente Isaías y los profetas menores que están llenos de la idea de que el matrimonio ilustra el amor de Dios por su pueblo. Así que al comprender las profundidades y la gloria del amor en el matrimonio a través de este salmo o de este libro, mejor dicho, deberíamos también comprender algo de la profundidad y la gloria del amor de Dios por nosotros. Así que principalmente este libro solo tiene que ver con los placeres del matrimonio que Dios ha diseñado. Pero podemos ver en el diseño que Dios tiene para el matrimonio una ilustración de su amor por nosotros como su pueblo y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Esa no es la interpretación del libro, pero esa es una ilustración. um, Esa es una ilustración que podemos ver en Cantar de los Cantares de cómo Dios nos ama como su pueblo. Así que podemos ver que el propósito principal es mostrar los placeres del matrimonio en el diseño que Dios nos ha dado en una relación monógama de esposo y esposa. Ese es el diseño que Él quiere restaurar en nuestras vidas en relación con Él. Y también esa relación en su diseño original nos muestra algo de la manera en que Dios nos ama como su pueblo en Cristo Jesús, como vemos en Efesios 5. Así que en conclusión, en todos estos libros sapienciales se nos enseña sobre el camino de la sabiduría. La sabiduría significa temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que hemos citado, Proverbios 1:7. Sin embargo, incluso como cristianos pecamos. Pecamos todo el tiempo, pecamos todos los días.
Así que, ¿cuál es la solución a este problema? Bueno, la solución es Jesús. Él es aquel en quien Job pone su esperanza. Él dice, yo sé que yo voy a ver mi redentor. Él es aquel de quien con frecuencia cantan los salmos. Tenemos los salmos mesiánicos que nos dicen acerca de él de manera directa. Él es quien le da sentido a toda la vida, como lo señala Eclesiastés. Es solo en conocerle a Dios a través de Jesucristo que la vida tiene sentido. Y Él es el novio perfecto que está preparando a su novia para el cielo. Su muerte en nuestro lugar y su perfecta vida vivida por nosotros. Pero la literatura sapiencial no solo trata de señalarnos a Cristo. Obviamente podemos ver a Cristo en toda la literatura poética y sapiencial, porque toda la Biblia tiene que ver con él, Lucas 24. Pero también la literatura poética y de sabiduría está ahí para enseñarnos cómo vivir ahora que estamos habitados por su espíritu, para que podamos vivir sabiamente a la luz de la gracia que hemos recibido. Que podamos prestar atención a los salmos, los proverbios y demás libros sapienciales y agradecer que Jesús fue lo suficientemente sabio por nosotros. Él es la personificación, por si quiere, por así decirlo, de la literatura de sabiduría. Él es sabiduría encarnada. Por eso Pablo dice que todos los tesoros de sabiduría existen en Él, residen en Él. Y Él es la plenitud de la deidad corporalmente. Bueno, al mismo tiempo responder a la gracia que nos ha sido dada con obediencia. Así que debemos ver a Jesús en la literatura poética y sapiencial y entender cómo debemos vivir, dado que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos andar en santidad. Bueno, mis amados hermanos, espero que toda esta lección haya sido de gran ayuda para ustedes, para entender este género de los libros poéticos y sapienciales. Y espero que vayamos a continuar con este módulo con la lección siguiente, en que vamos a seguir estudiando los géneros de la palabra de Dios y las reglas interpretativas. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.